Muy buenos días a todos. Nos da mucho gusto tenerles con nosotros. Sean bienvenidos. Voy a dar lectura a un pequeño comunicado que hemos preparado para hoy del Arzobispado de San Salvador. Dice así: primero, en esta ocasión hacemos eco a la petición de los habitantes de la colonia Harrison, Comunidad Ojo de Agua, Santa Carlota, número 4, Colonia Florida, calle San Martín, del barrio San Jacinto, en las proximidades de Río Acelguate, pues con las lluvias, las crecidas del Acelguate son una verdadera amenaza para todas esas personas que habitan en este lugar. Este año, al comienzo de la época lluviosa, la corriente se llevó una casa y son aproximadamente 1,000 casas con una población de 5,000 personas las que están bajo esa grave y continua amenaza con las crecientes del río Acelguate. Algunas personas ya no duermen en sus casas, sino que fuera en la calle, porque tienen miedo que el agua erosione los fundamentos de su casa y se las lleve. Entre esas personas hay ancianos y niños, y todos son pobres que no tienen otro lugar donde vivir. Por eso piden que se tomen las medidas necesarias para mitigar el peligro de sus viviendas. También necesitan urgentemente la construcción de un muro de contención de unos 60 metros de largo por unos 30 metros de alto. Esto en la colonia Miraflores, abajo, del mismo barrio San Jacinto, que también está muy cerca del Acelguate. El derrumbe de la luz ya ha destruido algunas casas y amenaza con destruir buena parte de la colonia. De aquí la necesidad de ese muro de contención. Además, es también urgente la reparación del puente Baile San Martín, que está al final de la calle San Martín, entre Santa Carlota, número 4, y la colonia Florida, siempre en el barrio San Jacinto. Pues con las constantes crecidas de río Acelguate, el puente está gravemente dañado y la corriente amenaza con llevarse el puente. Por todo ello, es urgente dar seguridad a todas estas personas en sus viviendas o trasladarles a un lugar más seguro. Pedimos a las autoridades pertinentes interponer sus buenos oficios para dar solución de manera urgente a esta gravísima necesidad. Segundo, de parte de nuestra conferencia episcopal les informo que el fruto de la colecta que se hizo el domingo 22 de agosto recién pasado para ayudar a los damnificados del terremoto de Haití, se obtuvo de ella un total de $99,030, ayuda que fue enviada a Haití gracias a la Nunciatura Apostólica en nuestro país. Agradecemos de todo corazón a todos su generosa ayuda a nuestros hermanos necesitados de Haití. Tercero, celebramos hoy la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Este año el mensaje del Papa para esa jornada se intitula Hacia un nosotros cada vez más grande. Expresamos nuestra solidaridad con nuestros hermanos migrantes y les aseguramos nuestra oración continua por ellos. Cuarto, finalmente, hacemos un llamado a vacunarnos todos para vencer la pandemia en beneficio particular y por el bien de la comunidad. Es importante que todos nos vacunemos. Muchas gracias por su atención y estamos a la disposición de ustedes para contestar con mucho gusto sus preguntas.
La primera pregunta corresponde a Isabel Ramos, Canal 10. Hola, buenos días. Usted ya hacía un llamado para que todas las personas se vacunen. Me gustaría saber qué opina de la incorporación ya de los niños en este esquema de vacunación y también la tercera dosis que será aplicada al personal de la primera línea. Sí. En realidad yo no tengo conocimientos técnicos en la materia. Por eso el llamado nuestro es en general, que adoptemos las vacunas que se están ofreciendo, porque la Iglesia siempre ha visto con buenos ojos el proceso o los procesos de vacunación y ha colaborado en ellos. Y hoy no es la excepción. Del Vaticano hemos recibido constantemente orientaciones donde nos invitan a la vacunación y el Vaticano ha pedido desde el principio a los países con mayor posibilidad económica que provean para que la vacuna sea accesible a todos y que nadie quede fuera de ella, de la posibilidad de vacunarse por razón económica, por falta de recursos económicos. Y el Papa fue uno de los primeros que se vacunó, dándonos el ejemplo. Entonces, por eso nosotros estamos a favor de la vacuna en general. Pero ya estos detalles específicos de la vacuna de los niños, naturalmente que tiene que haber los estudios pertinentes para estar seguros de que es la dosis conveniente y que el niño va a ser protegido con la vacuna. Ciertamente los niños se vacunan igual que los adultos para erradicar las enfermedades que hemos tenido, lo hemos visto como el caso del sarampión, la viruela, la poliomielitis, etcétera. Pero como esto ha sido tan rápido, tengo entendido que ya se aprobó de buen tiempo las vacunas para adultos y que se está experimentando para los niños, que ya falta poco para que se determine con seguridad cómo se aplica a los niños, cómo debe aplicarse a los niños. Y yo creo que es una cuestión de unos pocos meses para que Estados Unidos lo apruebe, mejor dicho, la ciencia médica apruebe esas investigaciones. Entonces supongo que aquí se dará a los niños cuando ya se tenga la seguridad de que es esa la forma conveniente, correcta, la dosis correcta. Ahora, en cuanto a la tercera dosis, yo creo que eso sí ya está determinado, ya está aprobado y que ya no hay dudas en eso, ya se está haciendo en tantos países. Y qué bueno que nosotros tengamos la oportunidad también de poder acceder a una tercera dosis. A mi entender, el virus está aquí y seguirá estando, y que es importante que nos protejamos. Y pues nada, sin duda la vacunación en este país ha avanzado mucho, gracias a Dios y gracias a todas las personas involucradas en este proceso. Y que se ofrezca una tercera dosis, yo creo que eso nos beneficia y que se haga pronto. Tengo entendido que hoy es el primer día en que se comienza. Pero con lo de los niños, yo entiendo que es necesario que tengamos la seguridad científica para que en efecto no vayamos a tener ningún problema, que ni un solo niño sufra las consecuencias de una dosis equivocada. Ojalá, primero Dios, que todo salga bien y que podamos erradicar la pandemia con la ayuda del Señor. Yo siempre digo que pidamos al Señor, pero también hagamos lo que está de nuestra parte. Y una diligencia importante es la vacunación. Muchas gracias por la pregunta. La siguiente pregunta corresponde a Maggie González, Canal 33. Buenos días, arzobispo, un gusto. Yo tengo dos preguntas siempre en el mismo sentido de la COVID-19. El ministro de Salud ha reiterado hace un par de días atrás el incremento sostenido
de casos de COVID-19, así como el aumento en los decesos. Diferentes sectores del gremio médico han denunciado saturación específicamente en el Hospital El Salvador. Su opinión al respecto: ellos demandan más medidas implementadas desde el Ejecutivo, aunque el mismo Ejecutivo ha dicho que de momento pues no está considerando, por ejemplo, una cuarentena. Y con respecto a la vacunación en niños, pese a que la Asociación de Pediatría ha dicho que no existen los suficientes estudios, pues el gobierno ya inició la vacunación en este sector de la población. Sí. En cuanto al incremento del virus, como usted ha señalado, es verdaderamente preocupante. ¿Y qué decir sobre esto? Que es la conciencia que debe tomar la población. Yo creo que el usar la mascarilla, el distanciamiento social, el alcohol gel, el lavado frecuente, ya como que nos cansó. Y entonces, posiblemente pensamos que esto iba a ser por unos cuantos meses, pero cuando ya se está hablando de años, porque llevamos pues ya casi 2 años de estar en esto y no vemos todavía el final, entonces es como natural que decir, pues ya basta, y yo me voy a quitar todo esto y voy a hacer lo que yo quiero y se acabó. Pero no debe ser, no debe ser. Al contrario, tenemos que tomar responsabilidad y mantener todas las medidas. Vamos a salir adelante. Esa es la historia de la humanidad, que constantemente ha enfrentado pandemias y siempre se ha salido adelante, ¿cómo no? Ahora, con la tecnología que tenemos, el avance de la ciencia, pues con mayor razón. No debemos descorazonarnos y decir que ya no estamos dispuestos a luchar. No, debemos seguir adelante con buen espíritu, por el bien de los demás y también por el propio bien. Eso es lo que yo podría decir sobre el incremento. Es triste, pero vale la pena que tomemos medidas por nuestra propia cuenta. Yo creo que posiblemente tener cuarentenas no sea lo mejor. Ahora ya sabemos cómo manejar la situación. Lo importante es que tomemos las medidas sin necesidad que se nos impongan. Ahora, si no las tomamos, pues a lo mejor llegará un momento en que se nos impongan, pero eso sería muy triste, que volvamos a la situación del año pasado. Ojalá que las cosas vayan de mejor y que evitemos. Ahora, en cuanto a los niños, yo ya expresé mi punto de vista. Yo sí creo que las vacunas son buenas en los niños también, y no tengo información, no soy yo la persona indicada para hablar de los experimentos que se están haciendo, las pruebas y cómo va de avanzado el estudio científico sobre la aplicación de la vacuna a los niños. Yo solo he oído lo que ustedes mismos nos informan, he leído poco sobre esto, pero me queda claro que para que se ponga la vacuna a los niños, tiene que haber el conocimiento científico necesario. Y lo que alguien me dijo es que estamos a pocos días de que se apruebe ya la modalidad, la dosis con que los niños puedan ser vacunados. Y que es cuestión de esperar un poquito. Eso es lo que yo entendí, pero confieso que yo no estoy informado. No sé también si ya comenzaron aquí o todavía no, o cuándo van a comenzar. Ojalá que cuando lo hagamos bien, ¿no? Porque todos sabemos que los niños son delicados, que no es lo mismo
la dosis de un adulto que la de un niño. Eso es así, eso todos sabemos. Entonces, son los expertos los que tienen la palabra. Yo en general digo solamente eso, que la vacuna es buena y que conviene que se aplique a los niños, pero de la forma correcta. Y si es necesario esperar, pues habrá que esperar un poquito. Y tomar las medidas con ellos también, porque los niños, como son tan queridos por toda la familia, entonces de presto pueden ser objeto de contagio o ellos mismos vectores de contagio, porque todos en la familia los levantan, los cargan, los besan, etcétera, los abrazan, los acarician, y eso está bien, es bonito, cómo no, pero en este momento de pandemia puede ser un factor de contaminación. En primer lugar, por el bien de los niños y después por el bien de la familia. Debemos estar muy atentos en ese aspecto. Y ojalá que con las medidas pertinentes se puedan vacunar pronto los niños también y que estemos cubiertos todos. Gracias de nuevo por la pregunta. La siguiente pregunta corresponde a Rocío Cruz, Canal 21. Buenos días, arzobispo. Buenos días. Solo preguntarle, ¿tiene conocimiento de las escuelas católicas si van a seguir en la modalidad presencial, semipresencial, ante los casos de aumentos en las escuelas de coronavirus? Y también aprovechando la semana de la Jornada Mundial del Migrante, ¿qué llamado se le puede hacer a las autoridades para que esta situación no se siga dando en nuestro país? Porque vemos que, por ejemplo, haitianos vienen subiendo desde Colombia, Panamá, por todos los países hacia Estados Unidos, incluso los que están en México. Y para ver aquí si llegase esta situación, cómo la podríamos afrontar. Tanto para ellos que vienen, si llegasen a pasar por nuestro país, como para los salvadoreños que no se sigan en la migración. Sí, cómo no. Muchas gracias. Vea, en cuanto a los colegios, las escuelas católicas y también los colegios católicos, nosotros estamos siempre cumpliendo las disposiciones del Ministerio de Educación. Y si se nos dice que ya no podrá ser presencial, vamos a acatar la medida, cómo no. Por el momento tenemos la libertad, así como las escuelas públicas. Entonces, tengo entendido la modalidad presencial y también virtual. Y así vamos adelante. Se están dando las clases en los colegios católicos como en las escuelas parroquiales, escuelas católicas, así como en las públicas, con esa doble modalidad. Pero estamos abiertos, repito, a la indicación que se nos dé. Ahora, para nosotros, la actitud tiene que ser no exclusiva, sino general, de cuidar, de proteger a nuestros niños, de velar porque tengan un ambiente seguro. Y no solo pues los católicos, sino que todos, independientemente del credo que profesen, que hayan las medidas pertinentes. Y repito, si las autoridades del Ministerio de Educación llegaran a decretar alguna medida, una medida especial, nosotros la vamos a acatar en su momento. Ahora, en cuanto a lo de los migrantes, sí, le agradezco que me haya preguntado también sobre esto, porque yo quería expresar que nosotros estamos muy con nuestros migrantes, muy pendientes de la suerte de nuestros migrantes, muy unidos de corazón con ellos. Y nos duele mucho ver los maltratos a los que son sometidos. Ese video que fue viral de la policía montada capturando a algún migrante o los migrantes haitianos.
es muy triste, más todavía, muy doloroso, que en este momento del siglo XXI, cuando tanto hablamos de los derechos de las personas, se pueda tratar así a un ser humano. Es verdaderamente inhumano. Pero ese es un ejemplo de tantas cosas que suceden. Atropellos incluso a los niños, separándolos de sus padres, etcétera, etcétera. Estamos siguiendo con atención y con el mejor deseo el proceso de legalización de muchos migrantes en Estados Unidos mediante la reforma integral migratoria. Ojalá que tenga lugar y que sea una reforma de verdad integral en beneficio de nuestros hermanos. Ahora, usted me pregunta por los que pasan por aquí, que vienen de Sudamérica y van pasando hacia Estados Unidos. Pues nosotros no podemos menos que ser solidarios. Y si hablamos y nos duele los atropellos que se cometen a nuestros hermanos en Estados Unidos, concretamente, pues, ¿cómo podemos nosotros hacer lo mismo o algo parecido? Si nosotros somos solidarios con ellos, ¿cómo decir? Los migrantes no son criminales, sino que son personas buenas que por el bien de sus familias han tenido que buscar otra forma de vivir. Y es un derecho humano el migrar. En algún sentido, todos somos migrantes. Las fronteras de los países no deberían estar contra la humanidad, sino a favor de la humanidad. Es cuestión para organizarse mejor y servir mejor a los ciudadanos, no para obstaculizarles el paso. Somos humanos, somos libres. Y entonces, ¿qué es lo que habría que hacer con los migrantes que pasan por nuestro país? Pues apoyarlos. Yo no puedo decir en este momento concretamente de qué manera, pero de todas maneras, en el sentido que materialmente y también jurídicamente, ver la manera cómo se les puede ayudar. Son nuestros hermanos, son nuestros hermanos. Si algún país no puede permitirse el lujo de maltratar a migrantes, somos nosotros, puesto que gran parte de nuestros hermanos están fuera de nuestro país, son migrantes. Entonces, nosotros somos un país de migrantes y entonces nuestra solidaridad para con aquellos que pasan en nuestro país. La otra vez venía una caravana de Honduras y le cerramos las fronteras, ya hace algunos años, y tuvieron que volver en su país a salir por Guatemala. Qué pena, es verdaderamente penoso que nosotros cerremos las fronteras. Es al contrario, deberíamos estar con la mano extendida, dando aunque sea agua al hermano que va pasando en nuestro país, pero también comida, también techo y lo que podamos hacer. Gracias por su pregunta. La siguiente pregunta corresponde a Samuel Amaya, Diario Colatino. Buenos días, señor arzobispo. Buenos días. Yo tenía una pregunta en otro tema. En esta semana se tiene previsto que el Ministerio de Hacienda presente el proyecto de presupuesto del otro año a la Asamblea Legislativa. ¿Cuáles considerarían usted que deberían ser las prioridades de El Salvador para el próximo año? Gracias. Buena la pregunta, se la agradezco. No nos hemos puesto todavía a esa consideración, soy sincero en decirlo, que ameritaría una reflexión con más tiempo. Pero, en definitiva, nosotros quisiéramos que el presupuesto favoreciera los programas en beneficio de nuestros hermanos, programas para nuestros hermanos más pobres. Por ejemplo, esto que estábamos diciendo en el comunicado, pidiendo
que se apoye a estas personas pobres que viven en la orilla de la Acelguate. No son las únicas, hay tantas en la ribera de Acelguate. Y ellos piden a las distintas instituciones del gobierno, y me comentaban que la respuesta es que no hay fondos, para eso no hay fondos. Les atienden y van al lugar, pero es que no hay fondos. Deberían haber fondos. Entonces, los impuestos deberían llegar a estas personas, a estas necesidades, que son vitales, que son urgentes. Yo estuve en este lugar hace unos días y me dio lástima ver los niños que cuando uno llega se alegran, porque esperan que así se solucione el problema. Pero también los adultos, los ancianos, con esperanza de que se les resuelva. Sí, pero si no hay fondos, no se consideró esto. Entonces yo diría que vale la pena que el presupuesto tenga esta filosofía de desarrollo de las comunidades. Que hablamos de la seguridad y está bueno, está bien que se trabaje en la seguridad, pero en un doble aspecto, lo hemos dicho varias veces, no solo la represión del crimen, que es necesario hacerla, sino también el ofrecer caminos de superación a los jóvenes, escuelas, estudio gratuito, etc. Y a los adultos fuentes de trabajo. Entonces, para hacer todo esto necesitamos fondos. Naturalmente tiene que haberlos. En la medicina igual, debería privilegiarse el aspecto de la salud. Estamos en la pandemia y es innegable que se ha hecho bastante en favor de este campo de la salud, es cierto, pero hace falta más. Hacen falta medicinas en los hospitales, hacen falta más hospitales, etcétera. Y por supuesto la educación. Ver algunas escuelas, muchas escuelas, que están destruidas, que no ofrecen el mínimo. Es indigno que nuestros niños estén en esa escuela. Es que son públicas. Precisamente porque son públicas, deberían estar bien y debería haber el presupuesto necesario para eso. Entonces, para mí, estas son las prioridades. Repito, la parte de seguridad lo es ciertamente, porque es el gran problema que tenemos, pero no solo en el aspecto de reprensión del crimen y persecución, sino que también en la parte de ofrecer caminos de superación, para que dejando ese estilo de vida puedan los muchachos incorporarse y tengan oportunidad de salir adelante. Y los que no han caído a ese estilo, también, ¿verdad? Que haya una vía distinta, expedita y atractiva para ellos. Pero después los otros grandes temas que hemos dicho, la salud, la educación y el desarrollo de los propios lugares. Hemos tenido, esa es la verdad, en abandono, tantos lugares que son lugares muy pobres, no llegan allá los recursos del Estado. Qué lástima, porque la filosofía tributaria tiene que ser esa, que aportan los que más tienen para beneficiar a los que menos tienen. No que aquí, ya lo hemos dicho, los impuestos se le cargan al que menos tiene, y de forma directa, de forma indirecta, como es el IVA. Y al final, estos que sufren mucho la carga de los impuestos, la carga tributaria, a ellos no les llega ningún beneficio. Y después, si vemos el mapa, coincide que los lugares más pobres son los lugares que sufren más violencia. Yo no quiero decir que son los lugares violentos, porque no son lugares violentos. Ahí hay personas muy buenas. Yo les he conocido, como en La Campanera y en otros lugares, que son personas buenas que están luchando por salir adelante.
pero les es muy difícil porque nadie les ofrece oportunidades y todos les cierran las puertas porque están estigmatizados. Qué pena y qué injusto, y así no vamos a superarnos. Entonces, enhorabuena que en un presupuesto se considere esta filosofía de desarrollo para estas personas, para estas comunidades, un desarrollo efectivo. Ojalá. Muchas gracias por la pregunta. La siguiente pregunta corresponde a Javier Urbina, la prensa gráfica. Muy buenos días, arzobispo. Más que todo en el tema judicial. El día de ayer supuestamente tendría que haber entrado en vigencia el decreto que cesaba a más de 200 jueces. Sin embargo, la Cámara de Oriente resolvió que tenía que detenerse ese proceso. Posterior a eso, si nos hemos dado cuenta, también la Sala de lo Constitucional presentó otro recurso. ¿Qué pasará? ¿Cuál es la opinión de la Iglesia Católica con esta incertidumbre que existe actualmente? Porque hay muchos jueces que no saben qué va a pasar a partir de mañana, no saben si presentarse a sus despachos, pero ¿cuál es la opinión de la Iglesia Católica con respecto a esta problemática? Gracias. Sí, gracias. Vea, si los juristas no saben, menos este servidor que no es jurista, o sea, y lo digo sinceramente, no es por evadir la pregunta, sino que ¿quién soy yo para dar respuesta a una problemática tan compleja? Sin embargo, agradezco su pregunta y entiendo la inquietud y cuál es nuestra posición. Nosotros hemos fijado posición ya como Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal, que en el comunicado que publicamos hace unos días, hacíamos ver que, y después en la misa que tuvimos con ocasión del Bicentenario, también lo expresábamos. Hacíamos ver que no es en sí que nos opongamos a la depuración del sistema judicial, porque es necesario depurarlo. No estamos juzgando a nadie, sino que todos los organismos del Estado deberían depurarse, ¿cómo no? Y examinarse con mecanismos apropiados. Y el sistema judicial no es un secreto que ha dejado mucho que desear. Han habido actitudes no felices y lo más grave, lo más evidente, el no haberse cumplido justicia. No haber justicia para los pobres. Mire cuántas víctimas del conflicto armado. Después de tantos años, desde el 92 a la fecha, más de 30 años, nosotros no tenemos, o casi 30 años para decirlo, no hay justicia para las víctimas. Si hablamos de la Iglesia, no ha habido justicia para sus mártires, tantos que murieron predicando el Evangelio, y de la manera más cruel se les asesinó sin ninguna causa. No hay justicia. La masacre del Mozote, no hay justicia. Todas las masacres, no hay justicia. Últimamente llevamos 3 sacerdotes que han sido asesinados. No hay justicia, no se sabe nada. Entonces, ¿qué pasa? El sistema judicial no es el mejor, ni mucho menos, como para que podamos defenderlo y decir que nadie lo toque. Tristemente no podemos hacerlo. Entonces, pero no estamos de acuerdo en la modalidad que se ha adoptado, porque no se ha seguido el debido proceso, no se ha seguido la norma constitucional y de acuerdo a las demás leyes del país. Entonces, nosotros pedimos que se reconsidere, que se revise, que se revierta incluso, para que se haga una depuración como debe ser, donde no hayan personas inocentes afectadas, sino que
que se aplique, ¿cómo decir?, la suspensión a aquel que tiene ilícitos, que ha cometido ilícitos. No podemos pensar que todos los jueces de tal edad han delinquido o han cometido ilícitos o no han cumplido con su deber de administrar justicia. No es justo, no puede ser, porque en todo hay de todo, ¿cómo decir? Y entonces esa fue nuestra posición y lo hacemos por el bien de todos. No estamos tampoco en una posición, ¿cómo decir?, de oposición al gobierno o de oposición a la asamblea. No, lo hacemos por el bien de la sociedad, por el bien de todos. Porque cuando los procesos son como deben ser, se fortalece la sociedad misma y el sistema de derecho y de justicia. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Sinceramente yo no tengo la respuesta, ni siquiera la información. Sí he leído lo que usted me ha dicho, de que ha habido de parte de un organismo, de una cámara, esta diligencia y de la otra, etcétera. Sí, pero yo no sé qué cosa sigue y qué efecto va a tener. Serán los expertos, los entendidos en la materia, los que nos puedan iluminar en ese punto. Pero nos preocupa, sí, toda esta situación de incertidumbre. Y pidamos al Señor que todo sea para bien y que al final tengamos un sistema de justicia, valga la redundancia, más justo, que de verdad administre la justicia y que la justicia sea para todos. Muchas gracias por su pregunta. La siguiente pregunta corresponde a Maribel Jovel, KL. Buenos días, arzobispo. Buenos días. El 15 de septiembre fueron presentadas las reformas a la Constitución. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Vea, también sobre eso nos pronunciamos. Le agradezco la pregunta porque nosotros ciertamente también en ese aspecto somos conscientes que la Constitución política tiene fallos, graves fallos. Los hemos señalado aquí, como la protección del enriquecimiento ilícito, al decir que después de 10 años ya nadie puede incoar ningún proceso en contra de aquellos funcionarios que hayan tomado bienes del Estado. Eso es más que un absurdo, que una Constitución proteja la corrupción. Pero también aquel artículo que niega al pueblo una democracia participativa y le ordena que solamente participe de forma representativa por el único vehículo que son los partidos políticos. Ya la Corte, no esta que salió, sino la otra anterior, interpretó en contra del texto para resolver en favor de los candidatos independientes. Y ha sido bien difícil, porque la misma Asamblea les puso 1000 trabas para que no haya candidatos independientes. Tiene que modificarse ese artículo y favorecer la participación democrática, activa, como en cualquier país civilizado, donde hayan referendos, plebiscitos, para las leyes importantes del Estado, para las políticas importantes del Estado. Eso tiene que ser. También la protección de los funcionarios con el fuero irrestricto, un fuero absoluto, que cometa el crimen que cometa, el delito que cometa, no se le puede tocar porque es diputado. Eso no puede ser, es injusto. Está bien que haya una protección al funcionario en el cumplimiento de su deber, pero si comete un ilícito que no tiene nada que ver con su profesión, con su mandato, mejor dicho, de funcionario, tiene que responder ante la ley. Sí, pero es que por Constitución
ellos se blindaron. Sí, pero eso no puede ser. Bueno, como esas cosas, hay otras que sin duda conviene reformar. Pero es triste que se está queriendo presentar a la Asamblea un proyecto donde, siguiendo los patrones, bien sabemos, de una agenda internacional impulsada por la ONU y por otros organismos internacionales, para imponernos el aborto, la legalización del aborto, que ni le llaman así, sino que le llaman salud reproductiva o interrupción del proceso gestatorio y cosas así que han inventado para confundir a la gente. Y también modificar los artículos para introducir la eutanasia, legalizar la eutanasia. En la propuesta dice, no sé si es el artículo 56, que está diciendo que, con otras palabras, pero la idea es esta, que previa la manifestación de su voluntad, se podrá proceder a la venta de órganos y a la muerte digna si la persona previamente lo ha aceptado, lo ha firmado. Muerte digna es eutanasia. Y cuando una persona está para morir, ya no tiene capacidad, no está en funciones de su capacidad mental suficiente para decidir. Además, si tiene personas que le están diciendo, mira, es necesario que des este paso, te conviene por esto, se van a hacer cantidad de asesinatos, porque son ancianos, porque son descartables, por eso hay que matarlos. No, Señor, eso no se puede admitir. Y un pueblo cristiano como es el nuestro, y aunque hayan otras religiones que no sean cristianas, también son religiones de fe y aman al mismo Dios, no podemos permitir eso. Después la ideología del género también, que vienen a imponernos y a decirnos que hay cuantas formas de sexo se quieran, etcétera. Es todo un invento de género para falsear el concepto de matrimonio. Entonces, nos ha sorprendido ver un texto tan manipulado, diríamos, y con tanta astucia, y usando el lenguaje que ya usaron en España y que están usando en Argentina, en Colombia, en México, para cambiar las constituciones. No es posible. Somos un país soberano y por presiones internacionales no deberíamos dejarnos doblegar el brazo y cometer esos absurdos crímenes. Ya basta de crímenes en nuestro país, que gracias a Dios ahora se están superando el número de crímenes. Pero si vamos a caer en los crímenes intrauterinos, entonces estamos perdidos. Esa no es la manera de solucionar los problemas. Es muy triste. Yo mismo en alguna vez dije de que la muerte digna no me parecía que eso fuera cosa mala. No había visto el texto, lo confieso. Al verlo me he dado cuenta que no es muerte digna, es eutanasia. Es eutanasia. Entonces, estamos muy preocupados por ese proyecto. Pero nos ha dado alegría la declaración del señor presidente que hizo el 15 de septiembre, cuando con tanta valentía, o un poco después, pero ya el 15 de septiembre dijo de proteger el proceso de embarazo en las madres antes del embarazo, durante el embarazo y después del nacimiento del niño, y que la primera dama lleva adelante esa misión y que no se va a renunciar a ella, sino que al contrario se va a fortalecer. Y después el señor presidente publicó, como ustedes saben, de que él no conocía el texto, pero que ahora se ha dado cuenta de toda esa propuesta en contra de la vida, a favor del aborto, de la eutanasia,
y en contra del matrimonio, y que él no va a presentar esa reforma constitucional a la Asamblea, que sí lo hará en arresto, que es necesario reformar, pero que no en estos temas que se pretenden llevar adelante. Y dice el señor presidente que no admitirá presiones internacionales. Qué bueno, le agradecemos. Y lo dijimos públicamente en la misa que celebramos el 18 aquí en Catedral, con la presencia de todos los obispos. Y ustedes también estaban presentes. Lo dijimos, que agradecemos al señor presidente haber tomado esa decisión, esa posición y ese compromiso de defensa de la vida. Nosotros estamos claros, definitivamente, y esperamos que no se cometa esa gran falencia, que sería muy triste. Esperamos que no. Confiamos en el compromiso del señor presidente, en su decisión de no modificar la Constitución en estos temas. Gracias. La última pregunta corresponde a Eliana Leiva, Canal 12. Buenos días. Me gustaría saber o tener unas palabras de usted ante la muerte del padre Flavián Mucci, y también me gustaría saber su postura luego que Estados Unidos decidiera incluir en la lista antidemocráticos y actores corruptos a los actuales magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sí, muchas gracias por la pregunta. Vea, en cuanto al padre Mucci, yo tengo para él el mejor sentimiento, y ojalá tuviera palabras muy elocuentes para expresar nuestro máximo reconocimiento. Un hombre de Dios que por más de 40 años ha trabajado por El Salvador, ha dado su vida para promover a tantas personas, tantas generaciones, desarrollando tantos programas en favor de este país. Él decía con su espíritu gracioso que él estaba en contra de la pobreza y que estaba siempre luchando contra la pobreza. Quería decir, promoviendo las personas para que salgan de esa situación de pobreza. Entonces, el corazón del padre Mucci es un corazón lleno de Dios, lleno de bondad, lleno de amor, como tituló su gran obra, que contiene muchísimas obras, Ágape. Es eso precisamente, la expresión del amor y el compartir en la bondad. Entonces, ahora deja un legado inmenso. Yo esperaría que las personas que han trabajado con él puedan continuar esta misma obra. Y para nosotros eterna gratitud, ¿cómo no? Y Dios le va a premiar al Padre. Dios, que no se deja vencer en generosidad. Si todos esperamos que nos va a premiar haciendo poco, tal vez Él, que ha hecho mucho, sin duda que tendrá un gran premio. Bendito sea Dios. Pues nuestra gratitud, nuestro elogio, nuestro aplauso para el padre Flavián Mucci. Pero no solo eso, no solo lo elogiamos, sino que nuestro compromiso de hacer también nosotros nuestra parte y de continuar con el legado que él inició, su obra. Enhorabuena. Muchas gracias por la pregunta. En cuanto a la lista Engels y a quienes se incorpora o no se incorpora, yo en realidad no tengo mayor noticia, mayor conocimiento. He leído las notas que ustedes nos presentan, pero entiendo que es una disposición política de Estados Unidos y
y que los estados, cada uno hace su propia interpretación, y que esto significa además medidas concretas como el no tener visa a estas personas para viajar a Estados Unidos, etcétera, y que se les ha considerado ya que están en una situación de corrupción. Pero más noticias yo no tengo, no sé. Escucho opiniones favorables de lo que Estados Unidos hace con esta lista Engels, y se oyen opiniones desfavorables, que por qué no aparecen estos, los otros y aquellos. Y bueno, pensaría que es una disposición política y que son ellos los que saben por qué lo hacen, y quizás ellos son los que mejor pueden instruirnos, decirnos de qué se trata, pero yo voy a declinar el hacer comentarios porque no conozco a fondo esa situación y tengo la impresión que es una medida política y sería irresponsable de mi parte hacer juicios en favor o en contra. Más bien respetamos la acción de los estados, tanto de aquel que toma esta decisión de la lista Engels, como los estados también que lo reciben. Nuestro respeto para ambos. Bueno, ojalá que todo esto sirva para que de veras la corrupción se supere, eso sí. Ojalá o se modifique o sean los mejores esfuerzos, yo no sé. Entonces, pienso que va por ahí la intención de ellos, pero no tengo conocimiento de fondo y de causa. Muchísimas gracias por sus preguntas y pasen un feliz domingo.